La Contra, Canarias a las 6. Pues comenzamos La Contra en el día de hoy y vamos a saludar, a dar las buenas tardes al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a Luis Ibarra. Señor Ibarra, bienvenido. Hola, muy buenas Carlos. tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que tenemos varias cosas, varios temas de actualidad para hablar, pero no puedo perder la oportunidad de hablar de una cuestión importante teniendo al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas delante, y es que a veces hablamos en Canarias de turismo y no nos damos cuenta que tenemos otro factor importante de crecimiento como son nuestros puertos. La verdad es que sí, la verdad es que todo lo que entra en Canarias pasa por los puertos, por lo tanto el puerto de Las Palmas es un puerto diferente a cualquiera del territorio nacional, también porque tiene una vinculación tremenda con el continente africano y eso pues nos hace completamente diferente. Un puerto bien diversificado, suministra combustible, el segundo más importante de España, tenemos cruceros, tenemos un sector de reparaciones navales de los más punteros que puede existir ahora mismo en Europa. Y bueno, tenemos movimiento de mercancías, tenemos MSC, que es la naviera más importante a nivel mundial, que tiene dos grandes espacios en España, Valencia y Las Palmas, y por lo tanto, cuando se habla de diversificar la economía, yo siempre digo que Las Palmas, que el puerto de la Luz es un ejemplo de una gran economía en una pequeña isla. Es muy difícil, yo creo que prácticamente no existe un puerto tan importante en una isla tan reducida, pues generalmente los puertos más grandes que hay en el mundo están vinculados a un gran espacio terrestre, ¿no? Puertos europeos, puertos norteamericanos, puertos asiáticos, ¿no? Encontrarte un puerto así en una isla tan pequeña es complicado. O sea, el 15% de lo que se mueve en el puerto es para consumo de los canarios y el 85% es tema de movimiento o de servicios internacionales. Por lo tanto, Se dice pronto, ¿eh? se dice pronto, pero hay que analizarlo y hay que sentirse tremendamente orgulloso de la comunidad portuaria y del día a día de ese gran puerto que lo tienes muy cerca. La verdad que sí, lo tenemos ahí cerquita. Bueno, y seguimos con el puerto porque una de las cuestiones también que creo que es importante es la reactivación de la adjudicación de la Esfinge, porque ese incremento del puerto por esa zona va a permitir que puedan todavía venir barcos de líquidos principalmente que puedan atracar en esa zona, y eso va todavía a dinamizar más el puerto. Sí, esa es la última gran obra que le queda al puerto. El puerto pues nació en 1883 y el puerto tiene una finalización que es cuando ya llegamos a unas profundidades que es imposible. Esa obra ya estaremos rondando los cerca de 36, 38 metros de profundidad y a partir de ahí ya cae completamente y por lo tanto ya es imposible que sea. Es la última obra y es muy importante sobre todo por dos razones. Una, la que has comentado, que permite entrar petroleros de mayor porte porque gran parte del movimiento de ser hub de mercancía también es de combustible, llegan grandes petroleros y enviamos petróleo al continente africano en petroleros más pequeños, pero también va a resguardar la dársena para esa gran y última oportunidad de negocio que tiene el puerto, que es dedicarse a todo lo que es la construcción de todo lo que es los ensamblajes para generar energía eólica en alta mar. Es muy complicado que existan espacios portuarios como el que tenemos, o sea, necesitan pues una superficie como la que podemos tener ahora mismo de 170.000 metros cuadrados, calado de más de 12-14 metros, tenemos desde 14 a 25 metros en esa zona, ausencia de viento para poder trabajar y un sector de reparaciones colindante. Eso es prácticamente imposible y es la mejor parcela que existe a nivel nacional. Ahí tienen que trabajar conjuntamente las empresas portuarias, es complejo porque las grandes empresas del puerto están acostumbradas a ser líderes individualmente, compitiendo unas con otras. Esto es un proyecto que ya exige que las grandes empresas del puerto vayan de la mano y ahí todavía queda un camino por hacer. Eso, señor Ibarra, me parece que no es un problema solo del puerto, sino yo creo que en Canarias tenemos eso bueno, es verdad, muy sí, marcado. Sí, ¿eh? es verdad. Bueno, y para terminar con el puerto, antes de estar con otros temas de actualidad, bueno, pues está ese desafío de movilidad, de meter el puerto en la ciudad, de unidad puerto-ciudad, que bueno, se ha intentado con el centro comercial, el muelle, con el acuario por Mar del Mar. ¿Cómo va todo ese Bueno, yo te agradezco la pregunta, porque la verdad es que esto era un tema pues que empezamos a desarrollar en el 2012 prácticamente, pues ya son unos cuantos años. Ya me toca irme, ya me iré en las próximas semanas, los próximos mes y medio tal vez, pero esto empezó en el 2012 y hemos logrado pues ir poquito a poco, poner proyectos
que ustedes han visto, que en primer lugar pues confiaron para ser uno de los mejores acuarios que había en España y uno de los líderes a nivel mundial. Se ha construido una pasarela porque obviamente este espacio tiene que unirse a la playa de las Canteras. Sabemos que la salida de todo lo que es la isleta, el Cebadal y el puerto es muy complejo y que va a estar muchos años todavía para encontrar una solución. Como una pasarela que tenemos aquí al lado. Que tienes en la pasarela. Hemos trabajado con un nuevo sector de reparaciones que no existía o que la teníamos muy reducido, o sea, cualquier barco de tamaño mediano que venga a este puerto para hacer la regata de la ARC, veleros, ¿no?, que vayan a atravesar el Atlántico, que superen pues una serie de metros de eslora o sean catamaranes anchos, no podemos prestar un servicio, no podemos reparar barcos de vela como los que tenemos de vez en cuando pues en esta zona y yates de mayor porte. Entonces también sacamos este espacio que está ahora mismo trabajándose y antes de final de año se verá. Hemos logrado recuperar la pesca fresca, que yo creo que a todos los canariones que tenemos una serie de edad pues lo echábamos de menos, ese gran puerto que descargaban pues tantos barcos de la flota marroquí, Mauritania y también la flota pesquera española. Bueno, pues son unos poquitos barcos. Mañana pues vienen 2 barcos de Arguineguín, vamos a ver, poco a poco hay barcos de Portugal que están preguntando, y yo creo que eso es muy importante. Y ahora nos queda pues que nos sentaremos con la próxima alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas para que ya vea cuál va a ser el gran parque que tenemos previsto. Ella ya lo conoce, pero bueno, queremos un poco trasladar a la ciudadanía que ya en el 2025 empezaremos a construir ese gran parque, que será una realidad en el 2026. Estamos hablando de un parque en torno a 25.000 metros cuadrados, que es más o menos el tamaño del Parque Romano. Y bueno, es un espacio... ¿En qué zona estará? Estás todo lo que es rodeando el acuario, y ahora se tiran las naves en el 2024. Ahora el ayuntamiento está haciendo unas naves interior en el puerto para que la autoridad portuaria pueda tirar las naves del PME de la Cruz Roja, que son estas naves. Entonces en todo ese espacio, ya casi llegando al centro comercial El Muelle, pues podemos tener un gran parque. El centro comercial El Muelle, la idea es renovarle la concesión hasta lo máximo posible, que es el 2043. Entendemos que evidentemente no era el centro comercial que nos hubiera gustado, pero es el que nos encontramos. Con esa renovación, Armor, ayuda a que se pueda tener otras marcas a más tiempo para Con esa amortizar, renovación, ¿no? se va a tirar parte del centro comercial internamente para hacerlo más diáfano y para poder hacerlo más atractivo. Pero es verdad que yo, desde mi punto de vista, creo que es un centro comercial que era demasiado grande para el espacio y la situación. Pero bueno, ya en el 2043, pues los que estén por esa época tendrán que plantear algo más acorde o intentar pues acoplar a ese gran parque que sí ya será una nueva joya de la corona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues nos queda menos tiempo ya, nos quedan unos 5 minutos mal contados, pero sí tenemos que hablar de algo de actualidad. Y si vamos a hablar de actualidad, señor Ibarra, tenemos que hablar de pactos de todo tipo, ¿no? Pactos, bueno, y principalmente pues ha llamado mucho la atención pues ese pacto en la Comunidad de Valencia, ese PP-Vox, el pacto en el Ayuntamiento de Las Palmas, que justamente se ha sabido ya hoy, que era reticente Podemos y al final pues sí está. ¿Cómo ve el tema de los pactos? Bueno, a mí me preocupa sobre todo el primero que has dicho, ¿no? El segundo yo creo que es un pacto lógico, y el primero sobre todo porque el PP siempre pues ha dicho en campaña que con Vox no quería tener ningún tipo de acuerdo, igual que lo ha dicho Coalición Canaria. Parece que ahora se va a apoyar para coger la alcaldía de Teguise con Vox. Yo creo que normalizar la extrema derecha es un error tremendo. Estamos viendo pues situaciones que nos hacen volver al pasado, y para mí desde un punto de vista como demócrata es complicado. Y yo creo que bueno, pues que estamos en campaña electoral, pero no todo vale. O sea, yo siempre he visto a la derecha que intenta hablar de sanidad, de dependencia, de educación pública, pero es que ya rehuye hablar hasta de economía. O sea, las cifras económicas pues yo creo que son bastante buenas. Tenemos que sacar pecho de cómo ha salido este país respecto a la situación de pandemia que hemos vivido. Y bueno, lo único que se ve desde el principal partido de la oposición, en este caso el Partido Popular, es continuamente pues increpó, recordemos en su momento, váyase señor González, váyase señor Zapatero, váyase señor Sánchez, siempre es la misma, ¿no? O sea, el presidente que esté hay que personalizarlo.
y después, bueno, pues después buscar como siempre enfrentamientos como el que se ha buscado con ETA o con Esquerra. Yo creo que el Partido Socialista siempre se ha caracterizado por intentar unir a España con todos los problemas que hay en este país. Ha normalizado también la convivencia en Cataluña y ahora tenemos unas elecciones el 23 de julio donde tenemos que pensar si realmente creemos que la derecha hubiera gobernado mejor, por ejemplo, en estos años de pospandemia, o todo lo que se ha intentado poner en el bolsillo del ciudadano para que pueda intentar recuperar el nivel de vida que tenía antes de toda la pandemia. Pues nos quedan 2 minutitos para llegar a las 7. Estamos escuchando a Cadillac en solitario de Loquillo. ¿Por qué esta canción? Bueno, vamos a ver, los que ya tenemos una edad, yo nací en el 65, yo cumplo 58 pasado mañana. Entonces, bueno, pues en aquella época yo me fui a estudiar a La Laguna y era un poco, bueno, pues salir de un entorno, ¿no?, de protegido, irte a La Laguna. En aquel entonces, es La Laguna, ¿no? Ahora mismo pues lo ves, que te coges el 20 y estás a media hora, pero aquello tenías que coger el ferry en la ciudad de Agaete, tardabas 4 horas, era otro mundo. Y bueno, pues allí un poco coincidió pues mis años universitarios con lo que era la movida española, que es un gran ejemplo musical y cultural que existió en esa época y que además todavía estamos escuchando 40 años después la música en la radio, por lo tanto tenía que ser bastante bueno. Y bueno, pues esta canción para mí siempre representó un poco pues la independencia a partir de los 18 años en Tenerife, en La Laguna, que le tengo muchísimo cariño a esa isla y a esa ciudad, ¿no? Pues Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, muchísimas gracias por este ratito. Un placer como siempre. Solitario